A inicio del siglo XX fue que las asociaciones de rechazo Fourier dieron lugar a que se den cuenta de la presencia de este tipo de respuestas, sobre todo en los casos en la filaxia. Y en humanos se observó este tipo de respuesta exagerada, ¿no?, que podría ser grave, en un grupo de pacientes a los que llamaron atópicos. Como eran reacciones que no se presentaban en todo momento, a este tipo de pacientes se le llamó atópico o atípico. Bueno, ahora se sabe que la atopía no es un proceso raro, ¿no? Más o menos el 30% de nuestra población tiene algún padecimiento atópico. Los más frecuentes son la rinitis alérgica, el asma bronquial y la dermatitis atópica. ¿Ya? Como les dije, en Kunzigel en los 60 los clasificó en 4 tipos, ¿no? Las del tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. La del tipo 1, al antígeno lo vamos a llamar alergeno. ¿Okay? Generalmente son moléculas de bajo peso molecular, alta sensibilidad y tienen como característica actividad enzimática, ¿no? La célula efectora es el mastocito, ¿ya? Y este tipo de respuesta tiene 3 momentos. Uno es la etapa de sensibilización, en la que ingresa el alérgeno, va a ser tomado por la célula dendrítica, se presenta al linfocito T, y en el linfocito B se estimula la producción de inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E que se va a producir va a ser capturada por el mastocito, ¿no? Una vez que ocurre esto, el mastocito captura la IgE a través de unos receptores que son unos receptores de alta afinidad. La célula va a quedar sensibilizada. ¿Okay? Si el alérgeno reingresa, ya puede tomar contacto directo con el mastocito a través de la inmunoglobulina E que ha sido capturada, ¿no? Cuando se produce ese contacto, que es el ejemplo que tenemos en el gráfico, el mastocito se va a activar. La activación se produce por enlaces cruzados, ¿okay? Y la célula va a hacer 3 cosas. Va a degranularse, liberando sus mediadores preformados, muchos de los cuales tienen mucha actividad vasoactiva, ¿no? Se va a producir salida de fluido de intracelular a extracelular en instalación de edemas. La segunda es que el mastocito va a comenzar a sintetizar interleuquinas inflamatorias y con un perfil Helper 2, ¿no? Dentro de ellas, el mastocito es productor de interleuquina 4 e interleuquina 5, factor de necrosis tumoral y otras interleuquinas proinflamatorias. Y el otro suceso que va a ocurrir dentro de la célula es que se va a iniciar la degradación de los lípidos de membrana para la formación de ácido araquidónico y posteriormente se van a liberar los derivados del ácido araquidónico, que ya los conocemos todos: prostaglandinas, leucotrienos y tromboxanos. ¿Okay? En las del tipo 2, se va a producir una respuesta de eliminación de células, una respuesta citotóxica, pero que va a ser mediada básicamente por anticuerpos, IgG, ¿ya? Y la eliminación de la célula blanca puede ser realizada por la célula natural killer, que tiene receptor para la presa de IgG, por macrófagos, por polimorfos nucleares que tienen receptores para inmunoglobulina G. La otra modalidad es por opsonización mediada por complemento, ¿ya? Y las células que tienen receptores para complemento pueden destruir, ¿no?, a las células blanco. Y quienes tienen receptores para complemento: macrófagos
y polígonos nucleares principalmente. El tercer tipo, por depósito de complejos inmunes, te decía que hay una modalidad que es la sistémica, que se caracteriza por la presencia de glomerulonefritis y artritis, ¿no? Hay otra modalidad que es la localizada, ¿no? Que es la reacción de Artus, que también vamos a ver en su momento. Y finalmente la de tipo 4, que está asociada a la respuesta mediada por los linfocitos T, que van a reclutar a sus poblaciones con las que ejercen la acción, ¿no? Si es TH1 serán macrófagos, si es TH2 serán eosinófilos, ¿no? Por citar dos ejemplos. Vamos a revisar hipersensibilidad tipo 1, ya les adelanté, ¿no? Cuáles son los pasos de este tipo de respuesta, y también les adelanté algunas características de los alergenos. Les dije que eran moléculas de bajo peso molecular. La respuesta depende de la activación del tipo TH2, ¿no? Y de la producción de inmunoglobulina E por parte de los linfocitos B, ¿ya? Se activa el TH2, el linfocito B comienza a producir inmunoglobulina E, y esta inmunoglobulina E va a ser capturada por los mastocitos, ¿no? Los mastocitos tienen un receptor de alta afinidad para la IgE y de esta forma van a quedar sensibilizados. Después el antígeno va a reingresar, toma contacto con la IgE que ha sido captada por los mastocitos, y la activación o la señalización cruzada activa al mastocito y lo vuelve productor de, primero libera los compuestos preformados que tienen actividad vasoactiva. En segundo lugar, van a producir interleuquinas, ¿no? Inflamatorias y el TH2. Y en tercer lugar, vamos a tener la generación de los derivados del ácido araquidónico, todos con actividad proinflamatoria, ¿ya? En cuanto a los atópicos, bueno, la carga genética es muy fuerte, ¿no? Los hijos de padres atópicos, si los dos son atópicos, los hijos más que seguros que también sean atópicos, ¿ya? Características de los alergenos son proteínas, ¿no? Bajo peso molecular, actividad enzimática, alta solubilidad, son estables porque los péptidos o las epítopes tienen que tolerar los procesos de degradación dentro de los fagolisosomas. Se presentan en clase 2, eso ya se sabe, y la acción o las reacciones que pueden desencadenar no son dosis dependientes, ¿ya? Unos cuantos microgramos de cualquier alergeno pueden desencadenar reacciones muy violentas y hasta mortales en el paciente atópico. Los alergenos que son más inmunogénicos en este caso son los venenos, ¿no? Y particularmente el veneno de la abeja, ¿ya? Bien, las etapas de la hipersensibilidad de tipo 1 son 3. Primero, la sensibilización depende del complejo principal de histocompatibilidad que sea capaz de presentar el epítope que va a terminar sensibilizando al paciente atópico, ¿ya? Tiene que formarse, tiene que haber una respuesta de TH2, entonces tiene que haber transcripción y producción de interleuquina 4, por lo tanto la actividad de gen de interleuquina 4 va a estar involucrada, ¿no? Y obviamente el receptor de IgE está involucrado porque es el encargado de capturar la inmunoglobulina E, ¿no? Que va a ser producida por los linfocitos B diferenciados. La IgE es capturada por el mastocito y después, frente a un reingreso del alergeno, se produce la activación que ya detallé, ¿ya? El mastocito responde de 3 maneras: liberando mediadores preformados y produciendo los llamados mediadores de Nod, que son las interleuquinas y son los derivados del ácido araquidónico.
la actividad de los mediadores preformados que están contenidos en los gránulos y que son liberados, la actividad de las interleuquinas, la actividad de los derivados del ácido araquidónico, corresponden a la fase efector, ¿ya? A la fase efector. Entonces va a haber dos cosas: cambios vasculares y la instalación de una respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria va a tener un perfil TH2. Ya para terminar con esto, fase de sensibilización, ingresa el alergeno, se presenta el linfocito T, se diferencia HELPER2, colabora con el linfocito B para la producción de IgE, se produce IgE que es capturada por el mastocito a través de su receptor. Si el alergeno reingresa y toma contacto con el mastocito sensibilizado, el mastocito se va a activar, se granula y comienza a sintetizar interleuquinas y derivados del ácido araquidónico. ¿Ya? Bueno, la inmunoglobulina E tiene un espacio acá porque es el mediador principal de las respuestas de hipersensibilidad de tipo 1. Fue descubierto en 1967 y a diferencia de los otros anticuerpos, esta es la que se encuentra a concentraciones muy bajas, ¿ya? Pequeñísimas concentraciones. Bueno, ¿dónde se producen principalmente? En las células plasmáticas de mucosas, ¿no? Los mastocitos, ya que estamos con mucosas, se clasifican en dos tipos, ¿no? Los mastocitos de las mucosas y los mastocitos del tejido conectivo. Los mastocitos de las mucosas se van a ubicar mayormente en la mucosa aérea, la mucosa bronquial, y también se van a ubicar en la mucosa del tracto gastrointestinal, exactamente o a muy poca distancia del epitelio mucoso. ¿Ya? O sea, es una célula que puede tomar contacto rápidamente con aquellos antígenos que atraviesan las mucosas, ¿no? Los epitelios mucosos. ¿Ya? En cambio, el mastocito del tejido conectivo no, está en el tejido conectivo y se diferencia, entre otras cosas, del mastocito de las mucosas porque la cantidad de receptor para IgE que exhibe es mucho menor. La vida media de la inmunoglobulina E es de 2 días cuando está libre y puede llegar hasta 10 días si está asociada al receptor celular. La producción de inmunoglobulina E depende básicamente, requiere de 2 señales, ¿no? Requiere de 2 señales. La primera va a provenir de las señales que son generadas por las interleuquinas 4 y 13, que da lugar a la generación, en algunos textos está, de un RNA mensajero estéril, que no es capaz de promover o inducir la transcripción de la cadena pesada de inmunoglobulina E. Para que este RNA mensajero se vuelva productivo, se necesita de la formación de NF-κB, ¿no? Y el NF-κB va a surgir como consecuencia de las interacciones que se van a dar entre las moléculas CD40 ligando. El NF-κB va a potenciar la actividad de generación del RNA mensajero y se van a comenzar a formar RNA mensajeros productivos, ¿no? Para la obtención de la inmunoglobulina E. Entonces va a haber a las señales que son generadas por la interleuquina 4 y 13, se va a producir la segunda señal de las interacciones CD40 ligando que se van a sinergizar, ¿no? Y al final se va a poder producir el anticuerpo, ¿ya? Lo que se promueve son las transcripciones de línea germinal, ¿no? Del opus de la cadena pesada de la inmunoglobulina E. Entonces tenemos que al momento de la presentación se activa el linfocito T, y para activar o para conseguir la formación de inmunoglobulina E necesitamos las interleuquinas, la 4 y la 13,
¿no? En mi gráfico solo está la 4, pero también se necesita la 3. Y las interacciones CD40, CD40 ligando. Eso permite, salud, que el RNA mensajero se vuelva productivo y se pueda transcribir, ¿no?, la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E es un anticuerpo que tiene 4 dominios constantes, ¿no?, y un dominio variable, que es diferente a lo que pasa con la IgG, que tiene 3 dominios constantes y un dominio variable. ¿Ya? Los receptores para IgE, bueno, los receptores de alta afinidad los van a presentar básicamente los mastocitos, eosinófilos y basófilos, ¿no? Estos receptores en estas células son receptores activadores. Los receptores para IgE también los presentan células como las células dendríticas y los mastocitos, ¿no? En este caso, el receptor, de este receptor, las células se valen de este receptor para poder capturar los antígenos, endocitarlos, ¿no?, y después procesarlos para presentarlos a los linfocitos T. Entonces la función del receptor puede cambiar, ¿no? Acá ven una célula presentadora de antígenos que ha capturado un IgE y a través de ese IgE se vale para capturar el alergeno, presentarlo, procesarlo y incluirlo en una molécula HLA para presentar los linfocitos T. En el caso de los mastocitos, los eosinófilos y los basófilos, este receptor tiene función activadora, ¿no?, para que pueda la célula cumplir con su fase efectora. La producción de inmunoglobulina E es regulada por varios grupos moleculares, ¿no? Entre ellos tenemos el interferón gamma. Sabemos que el interferón gamma antagoniza las funciones efectoras de la respuesta de tipo TH2, entre ellos la transcripción y producción de inmunoglobulina E, ¿ya? Y también reprime las transcripciones en el linfocito B, ¿okay? El interferón gamma bloquea la diferenciación TH2. La otra interleuquina, la 21, que lo hemos visto para el caso del TH17, también bloquea la producción de inmunoglobulina E. ¿Okay? Dentro de los receptores de membrana reguladores están el mismo receptor del linfocito B, que tiene una función de feedback, ¿no?, de señalización de retroalimentación negativa. La molécula reguladora del linfocito T, la CTLA4, y este receptor de baja afinidad para inmunoglobulina E, que también cumpliría una función reguladora. Y dentro de los factores de transcripción de regulación tenemos esta de acá, el BCL6, que cumple la función de regular la transcripción de línea germinal de la cadena pesada de la inmunoglobulina E. Lo que hace esta molécula, por ejemplo, es bloquear la actividad de la molécula STAT6, que es el factor de transcripción principal, ¿no?, de la respuesta Helper-2. Bueno, de los receptores de IgE, decíamos que habían dos: el receptor de alta afinidad, que es un receptor activador, y tenemos un receptor de baja afinidad, que, bueno, se le considera un receptor regulador, ¿ya? Este receptor regulador regula la actividad de los mastocitos, ¿no? En los macrófagos, bueno, promueve la secreción de mediadores de hipersensibilidad de tipo 1 y también puede contribuir, como no, con la captura de antígenos para ser presentados a los linfocitos T y B. El receptor de alta afinidad tiene 3 cadenas: una cadena gamma, una cadena alfa y una cadena beta. La cadena gamma tiene las secuencias de activación y TAM. Y el receptor regulador de baja afinidad es un receptor que tiene
un dominio de tipo lectino. O sea, este receptor regulador se va a asociar a los residuos carbohidratos que posee la inmunoglobulina E. Ya, de los mastocitos, les comentaba que tenemos dos subpoblaciones, los mastocitos de las mucosas, los mastocitos del tejido conectivo, ¿no? Los del tejido conectivo son únicos, van a estar por todo el organismo, y los de las mucosas más bien van a estar exactamente por debajo de los epitelios mucosos. Estamos hablando de árbol respiratorio, y también el tracto gastrointestinal, ¿ya? Principalmente. Bueno, los mastocitos de las mucosas, bueno, lo vamos a ver en una tabla en un momento. Estas células tienen diferencias, ¿no? La maduración, acá sí hay una cápita que hay que tener en cuenta, que la maduración de los mastocitos de las mucosas depende de esta interleuquina, la 3, que va a ser provista por los linfocitos T. Bien, algunas comparaciones, ¿no? La localización, ya se las comenté. La vida media es mayor para el caso de los mastocitos del tejido conectivo, ¿no? Más de 40 días. La dependencia del linfocito T es para el mastocito de las mucosas. ¿Por qué? Porque el mastocito de las mucosas se activa básicamente a través de sus receptores. Y para que el receptor funcione necesita capturar inmunoglobulina E. Y para que haya inmunoglobulina E se necesita activar al linfocito B, ¿no? E inducirlo para que produzca inmunoglobulina E. Y para activar ¿y quién activa el linfocito B? El linfocito T. Por eso se dice que depende del linfocito T. Los receptores, bueno, es mucho mayor la concentración de receptores de alta afinidad en el caso del mastocito de las mucosas, ¿no? Acá tenemos 25 por 10 a la quinta, y al otro caso tenemos 3 por 10 a la 4. ¿Ya? En cuanto al contenido de histamina, es mayor en el caso del mastocito del tejido conectivo. La IgE citoplasmática es mayor en el caso del mastocito de las mucosas, y el proteoglicano cambia. La heparina para el tejido conectivo, chondroitin sulfato para el de las mucosas. En cuanto a las enzimas, ¿no? Son dos las principales, la quimasa y la triptasa. Ambas tiene el mastocito del tejido conectivo, ¿no? En cambio, el de las mucosas solo tiene triptasa. Y estas son las vías de señalización. Bueno, no hay que complicarse, son 3 nomás las rutas que nos interesan. Una vez que se produce la activación cruzada, ¿no? Se produce por enlaces cruzados. Acá tenemos 2 receptores que se están activando al entrar en contacto con el alergeno. Se va a producir las señales que van a activar 3 eventos. La actividad de la proteína quinasa C. Por esta ruta, donde se forma un inositol trifosfato, vamos a tener que se van a elevar los niveles de calcio intracelular. El retículo endoplásmico básicamente va a liberar calcio, se va a elevar la concentración, y junto con otros eventos vamos a tener que se va a fosforilar las cadenas ligeras de miocina, ¿no? Eso va a hacer que las vesículas que están dentro del mastocito comiencen a dirigirse hacia la membrana externa para fusionarse y liberar su contenido, que son los gránulos que contienen los mediadores preformados, muchos con actividad vasoactiva. Por otro lado, vamos a tener que se va a activar también una enzima que es la fosfolipasa 2, que va a degradar los lípidos de la membrana del mastocito para formar al final ácido araquidónico. Esta ruta ustedes la conocen perfectamente, ¿no?
se va a entrar a las vías de degradación, ciclooxigenasa, lipoxigenasa, y al final vamos a tener mediadores lipídicos, prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, que van a participar en la respuesta inflamatoria. En el caso del asmático, estas moléculas lo que van a promover básicamente es la contracción de la musculatura lisa bronquial, ¿ya? Y finalmente tenemos la generación de factores de transcripción nuclear, ¿no? Que se van a traslocar al núcleo por la vía de las RAS-MAPsinasas, ¿no? Los factores de transcripción se van a traslocar al núcleo y van a iniciar la transcripción y producción de interleuquinas principalmente. Les decía que son interleuquinas de perfil helper 2 e inflamatorio, ¿no? El mastocito va a producir interleuquina 4, interleuquina 5, se van a producir factor de necrosis tumoral, interleuquina 1 y otras interleuquinas proinflamatorias. Bien, dentro de los mediadores que se van a formar tenemos a los derivados del ácido araquidónico, los leucotrienos, los tromboxanos y las prostaglandinas. Les decía que estos van a promover los procesos de contracción de la musculatura lisa, ¿no? Los tromboxanos y las prostaglandinas además tienen un efecto miotáctico. Muy importante las plaquetas porque son una fuente importante, ¿no?, de metabolitos también de ácido araquidónico. Hay una fase de reacción tardía que depende de la actividad de las interleuquinas que son producidas por los mastocitos básicamente y que se presenta a partir de la cuarta hora, ¿ya? Y se caracteriza, entre otras cosas, por la actividad de la eotaxina, ¿no?, y de la interleuquina 5, que terminan generando infiltrados de células eosinofílicas, ¿ya? Este estado se asocia a casos de asma que no pueden ser manejados fácilmente, ¿no? Y pueden presentarse también casos de estado asmático. Bien, la alergia atópica, ya les expliqué lo que es, o de dónde viene la definición de atópico, ¿no? Viene de atípico, lo que no es así, porque la tercera parte de nosotros tenemos algún trastorno de este tipo, ¿no? Los más frecuentes, rinitis alérgica, el otro, asma bronquial, y el otro, tenemos los problemas de dermatitis atópica, ¿no? Y esto se asocia también los trastornos alérgicos que se presentan en tracto gastrointestinal. ¿Okay? La gastroenteropatía alérgica, ¿ya? Todos conocemos a alguien que tiene algo de esto, así que no vivimos con este trastorno. Bueno, del asma, eso ya lo van a ver cuando hagan el curso que corresponda. Lo que sí me toca a mí decir es que el tipo de infiltrado inflamatorio que se va a generar es de tipo 2, o sea, va a estar siendo organizado por una respuesta de tipo helper 2 y en la cual van a participar las células linfoides innatas del grupo 2 y se va a caracterizar por la presencia de un infiltrado eosinofílico que va a estar acompañado de macrófagos y también de polimorfonucleares, ¿no? Si la respuesta es persistente, lo que vamos a tener es la destrucción del tejido, en este caso pulmonar. Bien, acá tenemos un gráfico comparativo entre lo que es un bronquio normal, con los alveolos en estado normal, ¿no? Como ven, la celularidad es baja, hay mucho espacio aéreo, ¿no? Y el epitelio es un epitelio cilíndrico simple, que mayormente no, la musculatura, miren, no es tan prominente, que es diferente al caso del asmático, ¿no? Por acá definitivamente no hay intercambio gaseoso, hay una gran hipertrofia de la musculatura lisa, hay una gran hipertrofia y producción de moco en el bronquio mismo, ¿ya? Y un infiltrado hematoso enorme.
Bueno, acá hay una comparación entre lo que es la celularidad en cada uno de los casos. Ojo que una vez el infiltrado celular está así, ¿no? Donde debían haber 10 ahí, ¿no? Por más que uno haga el tratamiento, eso no va a cambiar, ¿ya? Este es un bronquio hiperreactivo, porque si acá responden 5 o 6 células, acá responden 1000 a la vez, ¿ok? Es un bronquio hiperreactivo, repito. El manejo. Bueno, tenemos un manejo conservador, ¿no? Que está orientado, bueno, lo que se busca es estabilizar la membrana del mastocito, ¿no? Entonces hay medicamentos como la cromolina que tratan de evitar de que el mastocito vaya a degranularse o iniciar sus acciones efectoras, ¿ok? Se impide la formación, por ejemplo, de los derivados del ácido araquidónico, ¿ya? Estabilizar la membrana del mastocito. Si se consigue, perfecto, ¿no? Si no se consigue, hay que tratar de regular la respuesta inflamatoria. Y un medicamento que cumple muy bien con esa función son los corticoides, ¿no? Pero la administración de corticoides no puede ser a grandes dosis y por mucho tiempo, ¿no es cierto? Es limitado, ¿ya? La idea es bloquear, entre otras cosas, la producción de interleuquinas proinflamatorias. Bueno, esto pues no... Bueno, en el manejo del paciente asmático se acompaña con mucha frecuencia el uso de broncodilatadores, como ustedes ya deben conocer bien, y entre ellos, por ejemplo, tenemos la teofilina, ¿no? Y en los casos graves se puede utilizar epinefrina, ¿ya? Que también deben aprender a utilizarla. Bien, se pueden utilizar antagonistas de los leucotrienos, ¿no? La idea es favorecer la relajación del bronquio, ¿no? Moderar la contracción de la musculatura lisa, y de repente algunos de ustedes ya han usado medicamentos como el Montelukast, por ejemplo. Si nada de eso da resultado, se puede recurrir al uso de biológicos, ¿no? El uso de anticuerpos, si se puede pagar, se puede utilizar. Bueno, uno de los más populares, el omalizumab, ¿no? Que es un anti-IgE. Se une a los dominios constantes CH1 y CH2 de la inmunoglobulina E, y se da en los casos en los cuales a los pacientes ya no se les puede continuar administrando corticoides, ¿okay? El mepolizumab es el segundo, es un anti-interleuquina 5. Entonces, si es un anti-interleuquina 5, este medicamento se utiliza preferentemente en los casos donde la respuesta inflamatoria va acompañada de un gran infiltrado eosinofílico, ¿ya? Y ya no se le puede dar al paciente también tanto corticoide. El benralizumab es contra el receptor de interleuquina 5, ¿ya? Y también se utiliza en pacientes con eosinofilia persistente. El reslizumab, al igual que el mepolizumab, es un anti-interleuquina 5, ¿no? Y la indicación es la misma, pacientes con eosinofilia, a los que ya no se les puede estar dando tanto corticoide. Los otros dos dependen del dosaje de un analito, que es el periostin, que yo creo que no lo hacemos acá en ningún sitio, ¿ya? Primero se mide el periostin, después se administra el biológico y se ve si el nivel de periostin en suero va cayendo. Tenemos el lebrikizumab, ¿no? Que está dirigido contra la interleuquina 13 en el punto donde interactúa con el receptor, la cadena alfa del receptor de interleuquina 4. Y el otro, el tralokinumab, ¿no? Que es un antirreceptor y bloquea la actividad de la cadena alfa 1 del receptor de interleuquina 13 y también la cadena alfa 2.
Bueno, la anafilaxia es el estado de respuesta grave que tiene el paciente y que lo puede llevar a la muerte, ¿no? Se caracteriza por el edema de las vías aéreas, ¿ya? También de piel, y puede terminar produciendo paro cardíaco, ¿ya? Es una emergencia, hay que tratarlo de inmediato. En cuanto a hipersensibilidad de tipo 2, este tipo de respuesta es la citotóxica mediada por anticuerpos, ¿no? Como les adelanté al inicio. La que van a ver ustedes, ¿no? Son dos básicamente. Una es las incompatibilidades por grupos sanguíneos, ABO principalmente, y la otra es la enfermedad hemolítica de recién nacido, ¿ya? Tenemos tres modalidades, ¿no? La citotoxicidad mediada por complemento. El complemento se activa, el complemento ozoniza, y las células que tienen receptores para complemento van a destruir a la célula blanco. Tenemos dos tipos de células, macrófagos y polimorfos nucleares. La citotoxicidad mediada por anticuerpos, que la van a hacer básicamente la natural killer, los polimorfos nucleares y también los macrófagos, que tienen receptores para la cadena pesada de inmunoglobulina G. Y hay una tercera modalidad, que es la difusión mediada por anticuerpos. El modelo o el ejemplo siempre es la miastenia gravis, ¿no? En la miastenia gravis se forman anticuerpos dirigidos contra el receptor de acetilcolina, y esos anticuerpos interfieren la transmisión del impulso nervioso en la placa mioneural. En los casos graves, los pacientes mueren por paro respiratorio. Bueno, la respuesta citotóxica va a ser mediada por anticuerpos o por complemento, ¿no? Los macrófagos tienen receptores para IgG y tienen receptores para complemento y pueden mediar este tipo de respuesta perfectamente. También los polimorfos nucleares, ¿no? La célula natural killer también ejerce una respuesta citotóxica, pero solo para aquellos casos en los que la ozonización está dada por inmunoglobulina G. Entonces, tenemos dos modalidades: la adherencia opsónica, ¿no? Donde el anticuerpo, el IgG, se une al antígeno o se une a la célula, ¿ya? Y lo que se va a hacer es promover el contacto con los receptores de las células citotóxicas, y la otra es la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, donde las células van a ser capturadas, ¿no? Por los fagocitos o por la célula que vaya a destruirla para eliminarla finalmente. Ya, en la modalidad esta es la modalidad ozónica y esta es la modalidad citotóxica mediada por anticuerpos, ¿no? Acá se captura la célula, como sucede en otras situaciones como la captura de gérmenes, y se le incluye a la célula en una vacuola para destruirla. En el caso de que la célula no pueda ser incluida en un fagosoma, lo que sucede es que la célula inflamatoria va a interactuar con el complejo inmune, ¿no? Pueden ser anticuerpos, pueden ser moléculas de complemento, y la célula inmune, macrófago o polimorfo nuclear, se va a activar y va a liberar las enzimas que van a dar lugar a la destrucción de la célula que ha sido marcada por el anticuerpo o por el complemento. La célula natural killer ejerce esta acción a través de su receptor, la molécula C16, que va a actuar o va a inducir la liberación, ¿no?, de granzimas y perforinas que van a terminar provocando la muerte de la célula blanca. La otra modalidad, la disfunción, ¿no?,
la disfunción orgánica mediada por anticuerpos. En este caso le decía que la miastenia gravis se forman anticuerpos contra el receptor de acetilcolina que interfieren con la transmisión nerviosa en la placa neuronal. En las formas graves, el paciente puede morir por paro respiratorio. La otra forma, bueno, casos de miastenia gravis sí van a ver, ¿no? Lo otro son las incompatibilidades del grupo sanguíneo, ¿ya? Para esto tenemos que tener presente, en primer lugar, que todos tenemos anticuerpos naturales, ¿no? Los anticuerpos naturales, todos los que son grupos sanguíneos O, sabemos que tienen anticuerpos anti-A y anti-B. Y estos anticuerpos anti-A y anti-B son de tipo IgM, ¿no? Ahora, estos anticuerpos, ¿por qué aparecen? Aparecen normalmente porque las bacterias de la flora intestinal tienen antígenos A y antígenos B. Los que son grupo O tienen anti-A, anti-B, los que son grupo A tienen anti-B, y los que son grupo B tienen anti-A. Ya. Si por algún evento desafortunado, ¿no?, a un paciente A se le transfunde sangre B, ¿qué va a pasar? La IgM va a actuar, ¿no? Se va a pegar al glóbulo rojo y va a activar complemento. Y dentro del vaso sanguíneo va a destruir al glóbulo rojo, lo va a hemolizar, ¿no? Ese tipo de hemólisis la llamamos hemólisis intravascular y es causada por la presencia de anticuerpos naturales, ¿ya? La otra modalidad es la hemólisis extravascular, ¿no?, que es causada por inmunoglobulina G. ¿En qué situación se presenta la sensibilización por inmunoglobulina G? La más frecuente es por el grupo sanguíneo de RH, ¿no? La madre RH negativa que gesta un hijo RH positivo, el primero la va a sensibilizar porque al momento del parto siempre va a haber una transfusión feto-materna, una cantidad de sangre del feto va a pasar a la madre al momento del nacimiento. Y esos glóbulos rojos la van a sensibilizar y la madre va a desarrollar anticuerpos anti-RH. Si se produce una segunda gestación y nuevamente el feto es RH positivo, entonces sí se va a producir los eventos de hemólisis en el feto, ¿no? Es decir, la enfermedad hemolítica del recién nacido, ¿ya? El antígeno RH no lo expresan las bacterias, ¿no? Para que haya anti-RH hay que sensibilizar. Otras situaciones en las cuales se produce este tipo de respuestas de hipersensibilidad tipo 2 en la anemia hemolítica autoinmune, donde se producen anticuerpos dirigidos contra los hematíes, ¿no? Si son de tipo IgG, bueno, los hematíes van a ser destruidos básicamente en el vaso, ¿ya? Y si la cantidad de IgG es muy intensa o muy grande, pueden producirse casos de hemólisis intravascular. En la púrpura trombocitopénica e idiopática se forman anticuerpos contra los antígenos plaquetarios y las plaquetas finalmente van a ser destruidas básicamente en el vaso. En el síndrome de Goodpasture, aquí hay una mala conformación del colágeno tipo 4, que forma parte de la membrana basal, principalmente de los pulmones y de los riñones, del glomérulo renal. La exposición de la porción no colágena del colágeno tipo 4 hace que se produzca una reacción autoinmunitaria que termina destruyendo al glomérulo
y también causando neumonitis en estos pacientes que pueden cursar con episodios de hemoptisis. Y finalmente el pérfido vulgar, donde se van a formar anticuerpos que están dirigidos contra las uniones lisosomáticas, ¿no? Principalmente contra una proteína que es la desmogleína 3. Esta enfermedad es una enfermedad ampolla, ¿no? Autoinmune de la piel. Y por último, las reacciones inducidas por drogas. Bien, en grupos sanguíneos, si es natural, es IgM y causa hemólisis intravascular, ¿no? Incompatibilidad ABO, ¿ya? También hay otros grupos, nosotros tenemos más o menos 16 grupos sanguíneos de importancia clínica, ¿ya? Entre ellos está el MNS. El MNS, las bacterias también tienen antígenos MN, o sea, hay una sensibilización natural. Lo que sucede es que estos anticuerpos no están activos a temperatura de 37 grados, se activan a temperaturas más bajas, por ejemplo, 20 grados, ¿no? Y son un problema, o eran un problema para el caso de operaciones y cirugía cardíaca, porque no sé si les han contado o por ahí se han enterado, cuando se comenzó con la cirugía cardíaca, bueno, no había máquina corazón-pulmón, y lo que se hacía con el paciente era bajarle la temperatura, ¿no? Se le ponía en hielo, ¿ya? Y eso enlentecía el ritmo cardíaco y permitía que los cirujanos puedan hacer la operación. Bueno, el hecho de ponerlo al paciente en hielo, en algunas situaciones terminaba desencadenando reacciones hemolíticas intravasculares por la activación de anticuerpos naturales que se activan a baja temperatura. Entre ellos tenemos el grupo MNS. Los otros, el RH, ¿no? El KEL, que es el segundo anticuerpo, y el DAFI, ¿no? En el segundo antígeno, perdón, del grupo sanguíneo que causa problemas, todos son generados por sensibilización. En el caso de KEL, por ejemplo, los pacientes KEL negativos, cuando reciben sangre KEL positiva, se sensibilizan, ¿ya? Si vuelven a recibir sangre KEL positiva, bueno, se va a producir una reacción hemolítica. Lo mismo pasa con el DAFI. Síndrome de Wood-Pastur, la porción no colágena, el colágeno tipo 4, queda expuesta y eso causa glomerulonefritis y neumonitis. Acá tenemos un ejemplo, un glomérulo renal completamente destruido, y el patrón de depósito de complejos inmunes es un patrón que se llama lineal, ¿no? Que es diferente al patrón granular que se observa en el caso de otros tipos de glomerulonefritis. Se acabó. ¿Lista? ¿Lista? ¿Lista?